Estamos en la parte tercera del programa de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Y estamos en el encuentro número 12 de Economía Peronista, que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Seguimos en la parte segunda, que se refiere al plan quinquenal y la conducción económica. Pero hoy empezamos el capítulo 6 de Economía Peronista, que se refiere a la unidad de concepción, de la cual veremos la primera parte solamente. Recordamos, como en todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional, o sea, la riqueza producida por los argentinos como primera etapa, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y en tercer lugar, realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Y este capítulo sexto, referido a la unidad de concepción, tiene 7 apartados, de los cuales hoy vamos a ver solamente 2, que se refiere al sentido orgánico de la actividad económica y la nación como unidad integral económica y la íntima relación en el desarrollo de todas sus partes. Mañana veremos entonces la mutua influencia de los diversos sectores de la coyuntura económica, la producción nacional y económica, las fuentes de información y la colaboración integral para la concepción del plan, la pluralidad de intereses y la unidad de concepción, y por último el federalismo y la organización de los sectores de la producción y el consumo en la planificación económica. Para entender a Perón en este tema de la concepción, de la unidad de concepción, se me ocurre oportuno recordar que Perón toma siempre a la Argentina, a nuestra nación, como una sola unidad, como una sola organización, tomando siempre el modelo del cuerpo humano de nuestro organismo como el modelo de organización, porque para él toda organización tiene 2 elementos fundamentales: la organización espiritual, que son las ideas que unen a los integrantes de una determinada organización para cumplir los fines preestablecidos, y la organización material, que permite la realización de esas ideas, de esa finalidad compartida. Entonces, para la realización de la economía, parece que Perón plantea también la unidad de concepción, y lo vamos a ver esta noche. Porque, la organización espiritual es para que haya unidad de concepción, y por eso propone Perón como alma colectiva del pueblo, como instrumento de unidad, a la doctrina peronista, que por otro lado es el instrumento de unidad de concepción. Hemos dicho que las características básicas del segundo plan quinquenal
son la unidad de concepción y la unidad de acción. Como en todas las tareas, Perón propone esto, unidad en las ideas para que haya unidad en la acción. La concepción centralizada y la acción descentralizada, tanto si se toma el país en su conjunto como si se enfoca un determinado organismo, ya sea del gobierno federal o de los gobiernos provinciales. Siempre Perón, cuando se refiere a un organismo, se refiere a una organización. Puede ser la nación, puede ser una provincia, puede ser un ministerio, etcétera, etcétera. Centralizar la concepción significa tomar comando de los resortes básicos para la conducción económica. Centralizar la concepción significa tomar comando o dirección de los resortes básicos para la conducción económica. Descentralizar la acción significa conferir responsabilidades a los que tienen que realizar la ejecución del plan. Esto es verdad tanto si se enfoca, vuelvo a decir, desde el conjunto del país como si tomamos un organismo determinado del gobierno, un ministerio, una secretaría, etcétera, etcétera. La unidad de concepción, dice el general Perón, se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución, que son las tres partes que compone, según Perón, en comunidad organizada, cualquier doctrina, mejor dicho, la doctrina que él nos propone, la doctrina peronista. No es solo un conjunto de ideas, sino la doctrina es un conjunto de principios que se explicitan o se explican por la teoría, como trato de decirlo todos los días, y los principios de la doctrina explicados por la teoría se realizan a través de las correspondientes formas de ejecución. Ese es el contenido del segundo plan quinquenal. Una doctrina, una teoría y la forma de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría del Estado. La doctrina es esencialmente política y social. Desde nuestro ángulo, la teoría es esencialmente teoría de la conducción económica. Porque habíamos dicho que este curso pone el acento en la política. No pretende, repito una vez más, por lo menos mi pretensión al compartir con ustedes estos textos no es que salgamos economistas ni técnicos en economía, sino que entendamos cada día más y mejor el sentido, el significado y la importancia que tenían para Perón la economía en la realidad nacional. Las formas de ejecución son los aspectos institucionales y de organización que configuran las entidades u organismos que ejecutan la acción, propuesta por la doctrina y explicada por la teoría. Vamos a ver entonces el sentido orgánico, o sea, organizado, de la actividad económica. Pero acá orgánico tiene un sentido particular en el sentido de conformar, de ser lo mismo que un organismo humano. Vamos a ver. Una característica esencial de este modo de enfocar la actividad económica es el equilibrio como manifestación típica de lo que es orgánico. O sea, está poniendo como ejemplo al organismo humano. O sea, al equilibrio del organismo humano sano, sin dolores de ninguna naturaleza y sin enfermedades. O sea, repito, una característica esencial de este modo de enfocar la actividad económica es el equilibrio como manifestación típica de lo que es orgánico.
En el organismo económico tenemos relaciones de equilibrio para la producción, para el consumo, para el ahorro y para la inversión. Hemos dicho anteriormente que la producción está destinada principalmente a consumirse o a ahorrarse. La parte que se ahorra es la que eventualmente se invierte, es la previsión para la producción futura. La relación de estos términos es algo que no se puede manejar arbitrariamente. Si una comunidad consume más de lo que produce o tiende a consumir más de lo que está produciendo, esa comunidad va hacia un desequilibrio que posiblemente se manifieste en una descapitalización. Se entiende que acá cuando Perón habla de organismo, en otros lugares se refiere directamente a una organización, pero acá se refiere a la armonía que tiene habitualmente el organismo humano o debería tener un organismo humano sano. De manera que hay una perfecta relación entre tanto que debe consumirse frente a una producción dada. Por eso es que en el plan quinquenal el cálculo del ahorro es una tarea delicada. Ha sido una tarea delicada y siempre va a seguir siendo una tarea delicada. El ahorro es la base para calcular las inversiones, con lo cual se estimula la capitalización del país. Si tomamos en un enfoque más amplio la economía nuestra, entonces vemos que hay desequilibrios periódicos producidos por alteraciones climáticas que a su vez se traducen en alteraciones de los rendimientos de la producción agropecuaria del país. La última experiencia que hemos tenido en esta materia ha sido la razón principal para haber adoptado el Plan Económico de 1952. El país había perdido una cosecha entera y 2 medias cosechas. Este plan económico de 1952 se refiere a que cuando terminó el plan económico del 46 al 51, Perón estableció un plan económico de interregno, llamémosle así, un plan económico de estabilización durante todo el plan económico, durante todo el año 1952. Por esta razón fundamental, el país había perdido una cosecha entera y 2 medias cosechas. Recordemos nuevamente que este texto está escrito en 1954. Esa alteración de haber perdido una cosecha entera y 2 medias cosechas produce un desequilibrio que se refleja no solo como disminución del poder de compra de la gente de campo, sino también como disminución de poder adquisitivo externo o internacional. Las divisas que ahora le dice. Si frente a una situación de pérdida de cosecha, como en esos 2 años, el país tiene un determinado nivel de reservas monetarias para hacer sus compras en el exterior, y suponemos que no es conveniente utilizar al máximo esas reservas, entonces, lógicamente, no queda otro resorte que restringir las compras en el exterior, que es otra de las acciones desarrolladas a través del Plan Económico de 1952. No el ajuste o la reducción de salarios. En el cuerpo económico, ven, acá lo dice directamente Perón, hablando del organismo económico como un cuerpo. El cuerpo económico, en el cuerpo económico, esas alteraciones que perturban en un momento dado las relaciones de unos sectores con otros y a su vez la posición del país frente a la economía de los otros países, dan origen a acciones y reacciones dentro de la economía. Si ese ajuste interno se
pudiera ser automáticamente, no habría necesidad de formular ningún plan. Pero como en la realidad no se realizan automáticamente, ni los diversos sectores de la economía se ponen espontáneamente a deliberar cómo se puede volver al equilibrio, resulta necesaria la acción de gobierno, como siempre, para el peronismo, la participación activa del Estado. Al exponer el plan económico de 1952, el general nos decía: en los tiempos de abundancia gozaremos todos y todos soportaremos los tiempos de crisis. Eso es lo solidario y eso es lo justo, ya que todos somos factores de éxito o causa de fracasos, siempre tomando al conjunto del país como una unidad y todos nosotros y nosotras adentro. Tampoco creemos en la eficacia como medida económica de rebajar sueldos y salarios que, disminuyendo el volumen del poder adquisitivo, llevan una atonía contraproducente a todos los sectores de la economía. Y señalaba, y esto lo subrayo, tenemos más fe en las calidades y cualidades de nuestro pueblo que, estimulados en su haber, sabrán hacer honor a nuestra confianza, produciendo más, consumiendo menos y ahorrando lo conveniente. Gran confianza en nuestro pueblo. Y agregaba, hay un equilibrio entre la necesidad y su satisfacción, que no se puede romper impunemente y sin sufrir sus graves consecuencias. Como en todos los casos de equilibrio, mejor se llega a él empíricamente en la acción misma. Trabajemos para lograrlo sin egoísmo ni abusos, y la inflación que hoy asusta al mundo no será cosa de temor para nosotros. Ustedes han podido ver que la realización de ese plan de 1952 propició y concretó esa acción de recuperar el equilibrio perdido a través de la disminución de rendimiento o pérdida de las cosechas. Ahora, en estos momentos, ya se puede hablar, ya se puede ver el efecto saludable de esa medida. Estamos hablando seguramente en 1953. Lógicamente no todo el ajuste, no todo el proceso que se va realizando en el ajuste es automático. De ahí, pero acá está hablando de un ajuste organizado en el sentido de reorganizar la economía, no el ajuste en los salarios, en el pueblo, como hicieron los cipayos y vendepatria que nos gobernaron los últimos 4 años del 2015 al 2019. De ahí entonces que en el tiempo van apareciendo, van surgiendo los efectos producidos. En una exposición reciente que ha hecho el general Perón a los ministros de Hacienda del país, decía que tenemos que recurrir al método que nunca debería olvidar ningún economista. Y vamos a ver cuál es. Muchas economistas fracasan porque olvidan, o muchos economistas fracasan porque olvidan esto que es fundamental. Muchos economistas fracasan porque olvidan esto que es fundamental. La riqueza se amasa de una sola manera. 2 puntos. Trabajando y ahorrando sobre ese trabajo. En segundo término, empleando bien ese ahorro para hacer un buen negocio. Creo que ningún economista debería olvidar esto. Hay que obligar a los hombres y mujeres que trabajan en la acción de gobierno a ceñirse antes que nada a ese sistema. Sobre eso los economistas podrán construir 100.000 teorías admirables, pero si no se afirman en eso, todas sus teorías, a mí por lo menos, no me interesan, decía el general don Juan Domingo,
uno de los estrategas más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Es decir, que el punto de partida en la acción de estimular la expansión económica, así como restablecer el equilibrio que se pierde en la economía, está en los resortes básicos que son los de la producción y los del consumo. Esto lo vamos a volver a ver en los puntos siguientes y en especial cuando tratemos del plan de inversiones del Estado. Y vamos a ver ahora el punto segundo del capítulo sexto referido a la nación como unidad integral económica y la íntima relación en el desarrollo de todas sus partes, hablando siempre de la unidad de concepción que es el título de este capítulo sexto. En la acción de conjunto, vuelve Perón al tema que yo les mencioné recién. Siempre, siempre toma la nación como una sola unidad. En la acción de conjunto siempre predomina o debe predominar el sentido integral, teniendo en cuenta a todos y a todas y a todo. El sentido integral en el segundo plan quinquenal no solamente toca los aspectos económicos en el más amplio sentido o en la más amplia expresión, tomando todas las zonas del territorio del país, sino también tiene un significado estructural y dinámico, a su vez, en relación con el desarrollo económico. Cuando Perón habla de estructural y dinámico, se refiere siempre tomando el ejemplo del cuerpo. La organización estructural de nuestro cuerpo es nuestro cuerpo mismo físico, el que vemos. Y la organización dinámica es nuestra organización funcional, o sea, la circulación, la digestión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestro cuerpo en el pleno ejercicio de sus funciones. Cuando decimos estructural nos referimos justamente a las diversas partes o componentes o compartimentos de la economía o a las diversas partes de nuestro cuerpo. Esto puede ser una estructura geográfica y puede ser una estructura dinámica tomando las diferentes partes o los diferentes componentes de la actividad económica, lo estructural. En general, la actividad productiva se clasifica en primaria, que comprende la extractiva, o sea, minería, forestal, caza y pesca, y la agricultura, la agrícola-ganadera. La actividad secundaria, que se refiere a la transformación de las materias primas, y la actividad productiva terciaria, que comprende la comercialización y las otras actividades económico-sociales no incluidas en las anteriores. Con respecto a la estructura geográfica, el general Perón ha dicho: no debemos contemplar tan solo lo que pasa en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No debemos considerar la realidad social del país como una simple prolongación de las calles centrales bien asfaltadas, iluminadas y civilizadas. Debemos considerar la vida triste y sin esperanza de nuestros hermanos de tierra adentro, en cuyos ojos he podido percibir el centelleo de esa esperanza de redención. Este es un párrafo del discurso que pronunció el general Perón en la proclamación de su candidatura en 1946. Ustedes pueden advertir que lo desarrollado en el primer plan quinquenal y lo que se va desarrollando en el segundo plan quinquenal, esto se escribió en 1954 y el segundo plan quinquenal era desde 1953 a 1957. Entonces ustedes pueden advertir que lo desarrollado en el primer plan quinquenal, o sea, del 46 al 51, y lo que
se va desarrollando en el segundo plan quinquenal no es sino ir cumpliendo en realidad estas cosas que ya estaban previstas en aquella época. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están escuchando, que me escuchen, escuchen más adelante, muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Eh, les deseo lo mejor, cuidémonos, sigámonos cuidando, que el aislamiento es la única vacuna que todavía tenemos, desgraciadamente, y tengamos además la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, porque es la única forma también de cuidar a los demás. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.